Vamos a dar inicio a la vista de la causa, cuyo rol es el 246-2018. Cada interviniente va a disponer de 10 minutos para hacer su exposición, con 3 de réplica respectivamente. Los 10 minutos se asignan para el conocimiento de la solicitud de la defensa y rechazo por el tribunal relativa al sobreseimiento de la causa que hemos señalado. La parte apelante puede iniciar su alegato. Muchas gracias, Vuestra Señoría Ilustrísima. Con la venia de Su Señoría Ilustrísima, comparece en representación del recurrente el abogado Carlos Fierro Hinojosa. Vuestra Señoría Ilustrísima, como bien ya habrán advertido, el presente recurso de apelación se deduce en torno a un sobreseimiento que hubo de solicitarse al Tribunal de Primer Grado en virtud del artículo 250, letra D del Código de Enjuiciamiento Penal. Vuestras Señorías, en atención a que, de conformidad al 93, 94, 95 del Código Penal, esta defensa entiende que la acción penal que se ejerce en contra de mi representado se encuentra prescrita. En ese contexto, y solo como antecedentes ilustrativos, Vuestra Señoría Ilustrísima, es dable señalarles que esta causa por delito de estafa se inicia a propósito de una querella presentada por la víctima de este delito con fecha 6 de junio del año 2016. Así las cosas, y en virtud de esta querella y la investigación llevada adelante por el Ministerio Público con fecha 13 de enero del año 2017, se procede a formalizar en esta causa a los querellados, señor Mauricio Valero Illanes y doña Natalia Compañón Soto, quienes son los representantes de la empresa Cabal y socios de la misma. En ese contexto, Vuestra Señoría Ilustrísima, esta investigación continúa hacia adelante y con fecha 28 de marzo del año en curso se procede a formalizar, a petición del Ministerio Público, a mi representado, el señor Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet. Pues bien, la querella presentada por la víctima de estos hechos sitúa los presupuestos fácticos con ocasión de la entrega a través de un engaño que lo induce al error, una eventual disposición y un perjuicio por un monto total de 1.000 millones de pesos. Y el objeto por el cual se causa este perjuicio a juicio de la víctima y que se expone como presupuesto fáctico en la querella consiste en la entrega a título de elaboración de 8 informes mineros que eventualmente fueron, de acuerdo a lo que señala la querellante y a lo que ha sido materia de la investigación de estos últimos 2 años, de Cochilco. Por lo tanto, no habrían sido elaborados por entonces el victimario, en este caso los querellados señor Mauricio Valero Illanes y doña Natalia Compañón Soto. Es del caso, Vuestras Señorías Ilustrísimas, entonces, luego de esta introducción, que el día 28 de marzo, en la reformalización de los coimputados Valero y Compañón, se imputa a mi representado a título de autor del número 3 del artículo 15 del Código Penal el haber tenido conocimiento de las maquinaciones realizadas por estos 2 ya imputados para estafar al señor Gonzalo Villalconcha, que es el representante de Graneles y que finalmente es el que dispone y sufre el perjuicio por 1.000 millones de pesos, según establece la querella de la que ya he dado cuenta. En ese contexto, la defensa sostiene que la última factura pagada por dichos informes, que son materia de la querella, de acuerdo a un hecho irredarguible de la causa, se produce con fecha 12 de septiembre del año 2012. Factura número 4, que el Ministerio Público ha señalado como la última disposición patrimonial realizada por el querellante, ascendente a 200 millones de pesos, que completa esta cifra de 1.000 millones de pesos, que se supone es parte del perjuicio realizado en la estafa,
y que en definitiva marca, de acuerdo al artículo 95, lo que sostiene esta defensa, el plazo para entender cuándo empieza a correr la prescripción de la acción penal. Y en ese contexto, Vuestra Señoría Ilustrísima, la defensa entiende que si la última disposición patrimonial y el perjuicio que se provoca al querellante conforme doctrina, es decir, desde no la fecha de comisión del primer acto, sino que de cuando éste se consume, cuando efectivamente constituye un perjuicio para el querellante, entonces eso ocurre en septiembre del 2012, no antes. Y en consecuencia, desde septiembre de 2012 a la época de la formalización, transcurre con crece el plazo de 5 años establecido en nuestro Código Penal para los efectos de la prescripción de la acción penal. En ese sentido, y entendiendo que la formalización se lleva a efecto, Vuestra Señoría Ilustrísima, con fecha 28 de marzo, es dable señalar que habiendo transcurrido más de 180 días posteriores a los 5 años que corresponde a la acción penal, lo que debe entonces llamar nuestra atención es si existen o no salidas o ausencias del país por parte de este imputado. Pues bien, sus señorías ilustrísimas, de acuerdo a el informe migratorio acompañado por esta defensa al Tribunal de Primer Grado, quedó demostrado que las ausencias de mi representado del territorio nacional son de 209 días que, según interpretación, debiendo computarse conforme el artículo 100 del Código Penal, equivalen a 109,5 días de ausencia de mi representado del territorio nacional. ¿Esto por qué? Porque el artículo 100 del Código Penal, a juicio de esta defensa, es claro al señalar que se contará como uno cada 2 días de ausencia fuera del territorio nacional. Y es así como 2 días de ausencia equivalen a 1 día del territorio nacional. Y si el total de ausencia de 19, su señoría parece obvio colegir con una simple operación aritmética que son 109 días.5 aquellos que corresponden computar para los efectos de la prescripción. Y así las cosas, su señoría se encontraría absolutamente asentado que el plazo de prescripción de la acción penal se encuentra ajustado o sustentado por esta defensa, se encuentra ajustado a derecho y en definitiva permite, conforme al artículo 250 letra E, en atención al artículo 93, 94 y 95 de nuestro Código Penal, entender por prescrita la acción penal y consecuentemente su señoría posible determinar el sobreseimiento definitivo parcial de mi representado en esta causa. Y así los hechos, la fundamentación del Tribunal de Primer Grado para rechazar lo propuesto por esta defensa no es un error en el cómputo de los días que ésta se establece ausencia de mi representado del país, sino que básicamente funda su resolución en que estos actos habrían, a juicio del Tribunal de Primer Grado, el perjuicio se habría ocasionado con una última disposición de dinero realizada por el querellante y que ocurre el día 31 de enero del año 2013. Pero Vuestra Señoría Ilustrísima, tal como se señaló en el Tribunal de Primer Grado, lo que hace el Ministerio Público, a juicio de esta defensa de manera artificiosa, es indicar que el día 31 de enero del año 2013 se paga por un trabajo realizado por cabal a la querellante y que entonces, sin que éste haya sido materia de la querella o enunciado como un perjuicio, es decir, no se hubo de incluir como parte integrante de la estafa, es suficiente para determinar que el perjuicio, de acuerdo al Ministerio Público, no corresponde al señalado por el querellante, sino que corresponde al que él determina conforme a algunas facturas que, producto de la investigación, encontró en esta causa. Pero allí, Vuestra Señoría Ilustrísima, solo para efectos de circunscribir dicho pago, el Ministerio Público, mi legítimo contradictor y el querellante, bien saben que ese pago, tal como lo señalaron en audiencia, se refiere a estudios portuarios. Y como ustedes ya habrán advertido, Vuestras Señorías Ilustrísimas, la querella no dice ninguna relación presentada en el año 2016 hasta el 2018 con una presunta estafa relativa a un informe portuario por el cual termina realizando una disposición patrimonial el querellante. Y esto no es baladí, Vuestra Señoría Ilustrísima, por cuanto de las 4 declaraciones
efectuadas por el propio querellante ante el Ministerio Público, establece claramente que la estafa que él señala haber sufrido se debe a la entrega de 8 informes que fueron eventualmente creados por un tercero, cuya elaboración se atribuyó cabal y por la cual le cobró 1.000 millones de pesos. Y además, expresamente, 16 de enero, 23 de diciembre del año 2015, año 2016, y en declaraciones últimas de diciembre del 2017, el señor Vial Concha señala expresamente de que hubieron otros servicios que efectivamente se realizaron y por los cuales efectivamente pagó. Sin embargo, da cuenta de haberse sentido estafado por el perjuicio sufrido producto de la entrega de 8 informes mineros. Allí entonces esta defensa entiende que si el presupuesto fáctico, esta elaboración de informes, esta venta de informes, esta disposición patrimonial por 1.000 millones y este perjuicio del que da cuenta el querellante, eventualmente debe ser imputado a mi representado, como lo ha hecho, desde septiembre del 2012 y no desde el 31 de enero como artificiosamente ha pretendido crear para los efectos de y suspender la prescripción solicitada por esta parte. Para terminar, es dable señalar que también en estrados ante el Tribunal de Primer Grado, el fiscal, al relatar los presupuestos fácticos, le atribuye a mi presentado la elaboración de 3, o al menos 3, de estos 8 informes, que por supuesto, como ustedes ya advertirán, ilustrísima señoría, se trata de informes entregados, facturados y pagados en el mes de septiembre del año 2012. Específicamente el día 12. Y además agregar... Está en su tiempo, colega, concluya, por favor. Voy concluyendo, muchas gracias, señoría ilustrísima. Para terminar, de los hechos y presupuestos fácticos que señala para apoyar su formalización, señala que se encuentra la declaración prestada por don Mauricio Valero en noviembre del año 2018, que atribuye a mi representado la elaboración de estos informes para los objetos de perjudicar al querellante. En ese contexto queda claro, como ha sostenido esta defensa, que los hechos o presupuestos fácticos que se imputan a mi representado y que fijan el inicio del plazo de prescripción, nuestra señoría ilustrísima, es septiembre del 2012 y no como artificialmente lo ha querido sostener el... Muy bien. Su señoría ilustrísima, perdóneme, la apelación también da cuenta de una medida cautelar. Vamos, por eso dije solamente respecto al sobreseimiento, damos la ronda respecto al sobreseimiento y después discutimos en un menor plazo, por supuesto, que más. Muchas gracias, el tema de la cautelar. El Ministerio Público tiene su tiempo. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Con la venia de su señoría ilustrísima me presento en estos estrados con el objetivo de que se confirme la resolución de fecha 25 de marzo del 2018 que no dio lugar a la solicitud de sobreseimiento definitivo de la defensa por, en este caso, estimar que no habían prescrito los hechos. Su señoría ilustrísima, solo para aclarar en relación a los alegatos señalados por el colega defensor. En los alegatos señalados por el colega defensor se señaló ante estrados y así lo refleja también la transcripción del acta del juzgado de garantía de Rancagua, que según la defensa eran 228 días los que el imputado se había ausentado del país. No, su señoría, los que ha señalado a estos estrados. El Ministerio Público estima que son 262 días, su señoría. Primer término a señalar. Segundo, su señoría, el colega defensor ha señalado ante el tribunal de su señoría ilustrísima que la participación que le atribuye el Ministerio Público al imputado Sebastián Dávalos Bachelet se circunscribe a la elaboración solo de 3 informes. Su señoría, de la misma relación, la acta transcrita por parte del Tribunal de Garantía de Rancagua y ante las consultas de la propia defensa luego de la formalización y también las aclaraciones realizadas por el tribunal, se señala claramente que al señor Sebastián Dávalos Bachelet se le atribuye participación en todos los hechos formalizados. Su señoría ilustrísima, también para aclarar lo que dice el colega defensor y también se señala en el acta de formalización de la investigación. La atribución tanto a los imputados Natalia Compañón Soto, Mauricio Valero Illanes y Sebastián Dávalos Bachelet no se circunscribe a la entrega de solo 8 informes. Si su señoría así se percata, la formalización se divide básicamente en 3 partes.
la entrega de 8 informes, algunos de ellos, señoría, elaborados efectivamente por Cochilco, otro de los informes sacado de un seminario, su señoría, y el tercero de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Una segunda parte, su señoría, es la entrega de otras facturas por otros supuestos informes que tampoco tuvieron utilidad, en este caso, para la querellante. Y una tercera parte, su señoría, de la formalización también dice relación con el engaño que habrían efectuado los imputados al señalarle a la parte querellante que estaba siendo víctima de un fraude, entregándole para ello, su señoría, diversa información contenida en pantallazos, copias de mail, en el cual se señalaba que diversos trabajadores de la empresa tenían una especie de complot contra la querellante. Esos son los hechos, no solo los 8 informes. Su señoría, comete un error también el colega defensor al señalar la causal por cual el Tribunal de Garantía de Rancagua decretó no dio lugar al sobreseimiento definitivo por prescripción. El Tribunal de Garantía de Rancagua tuvo en cuenta, para no dar lugar a lo solicitado a la defensa, 2 antecedentes. Primer antecedente, su señoría ilustrísima, el delito por el cual se formalizaba. Esto es un delito de estafa, delito complejo que tiene varios elementos. Lo señaló el tribunal y así se señala también en la doctrina chilena, su señoría, e internacional también. Su señoría, tenemos el engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio. El otro antecedente que tuvo el Tribunal de Garantía para no decretar el sobreseimiento definitivo de la causa es la participación que atribuye el Ministerio Público al imputado Sebastián Dávalos Bachelet. Y tiene mucha relación con la aclaración que hizo el Ministerio Público, su señoría. Al señor Sebastián Dávalos Bachelet se le atribuye participación según el artículo 15, número 3 del Código Penal. Esto es, concertación en ejecución, facilitar medios para llevar efectos o presenciar los mismos sin tomar parte inmediata en él. El Tribunal de Garantía señala claramente en su resolución: no resulta ser tarea sencilla determinar el tiempo de ejecución del delito. Adhiriendo el juez a la teoría de la consumación del ilícito, no se llevaría a cabo con la última disposición patrimonial por parte de la víctima, una de las hipótesis que planteó el Ministerio Público, sino que más bien cuando se constate el perjuicio de carácter real y efectivo, añadiendo en su resolución que esta tiene que ser una discusión de fondo. Otra situación, su señoría, a aclarar en relación a lo señalado por la defensa. Esta causa no se inicia con una querella, su señoría. Esta causa se inicia por una declaración del señor Gonzalo Vialconcha del 12 de enero del 2016, en la cual posteriormente, según lo señalado y revisado con su equipo jurídico, se percata de que estos informes son, en este caso, copiados, y también le informa al Ministerio Público de las otras estrategias de engaño para establecer, su señoría, el perjuicio que al final señaló. El colega defensor le ha dicho al tribunal de su señoría ilustrísima que el Ministerio Público circunscribió el perjuicio a una suma de 1.000 millones de pesos, las cuales serían en 4 facturas, su señoría, pero eso no es así. Lo señala incluso la formalización de la investigación en la parte final, que sufrieron un perjuicio económico ascendiente a 1.335.651.795. Se incluyen las otras facturas. Esa es la tesis que tuvo el Tribunal de Garantía. El Ministerio Público también le señaló al Tribunal de Garantía tesis de parte del Ministerio Público, que es la que ha esbozado el colega defensor. Su señoría, el Ministerio Público señala que el señor Sebastián Dávalos se ausentó del territorio de la República desde febrero del 2012 a la fecha de la formalización un total de 262 días. Por lo tanto, debemos adicionar un conteo de 131 días, su señoría. De ser así, el Ministerio Público estimó que la factura número 18 del 3 de enero del 2013, la cual se cobró el 31 de enero del 2013 por estudio y asesorías portuarias, factura que se señala en la formalización de investigación como los hechos, es la última disposición patrimonial. Dirá el tribunal de su señoría, ¿cómo entonces el señor Sebastián Dávalos, al cual solo le atribuimos, en este caso, como lo circunscribió el colega defensor, a 3 informes? Pues bien, su señoría, tenemos un correo electrónico de Daniel Gormaz, enviado el 30 de octubre del 2012 al señor Sebastián Dávalos, donde su señoría se estaba viendo un informe de facilidades portuarias de la playa Los Médanos. La última factura, su señoría, que está en la formalización y que se señala también como un perjuicio para la víctima, es efectivamente por estudios de asesoría portuarias.
en las cuales el señor Dávalos, según este correo electrónico, habría tenido participación. Su señoría, se señaló también al tribunal que otro de los antecedentes tenidos en cuenta en la formalización y también que forman parte del engaño es este complot que habría descubierto la empresa Cabal y que se habría realizado por alguno de los trabajadores de la misma empresa. ¿Cómo descubrió Cabal este supuesto, su señoría, complot? Lo hizo en relación a asesorías informáticas. Y no es menos cierto también, su señoría, que con fecha 16 de octubre del 2012, Sol Herreros, en un correo, funcionaria de Cabal, remite al señor Sebastián Dávalos un informe para Graneles de Chile. La empresa, su señoría, en este caso querellante. Este informe es de fecha posterior a la que señala el colega defensor, que según él se habría confirmado o se habría, en este caso, ejecutado el delito. Y su señoría le señalan, Dávalos, ¿puedes revisar este informe de Graneles, su señoría? ¿Y este informe de qué se trata? Un informe de seguridad informática. Parte también, su señoría, de lo que ha señalado el Ministerio Público como parte del engaño y como parte también de su formalización. Su señoría, el Ministerio Público también ha señalado, le señaló al Tribunal de Garantía, que además la prescripción en este delito había sido suspendida. ¿Cómo entiende el Ministerio Público que había sido suspendida? Su señoría, se produjo con una denuncia nominativa en contra del señor Sebastián Dávalos, la cual se habría realizado en mayo, su señoría, 20 de mayo del 2015, ante el Ministerio Público, y la habría realizado doña Marcela Sabat Fernández y Diego Paulsenker, ambos honorables diputados de la República. El Ministerio Público apoya esta tesis, su señoría, de suspensión en fallos de la Corte Suprema, rol 4264 del 2013, del 6 de mayo del 2014, en el cual se señala que cuando se dice que la denuncia no tuvo el mérito de suspender el lapso de prescripción que corría desde el primer hecho, igual se la consideró con ese efecto, de modo que nada analizará sobre dicho punto, puesto que la denuncia expresamente dirigida contra el acusado tuvo el mérito de apuntar el procedimiento en su contra y por lo tanto produjo el efecto de suspender el curso de la prescripción. En el mismo término, su señoría, fallo de la Corte Suprema 8223 del 2010. Cabe hacer presente además, su señoría, que en audiencia ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, la propia defensa, con fecha 5 de diciembre del 2017, dejó fuera esta denuncia de la causa Madre Cabal, porque esta denuncia había sido agrupada a la causa de Gonzalo Vial, señalando la misma defensa en esa audiencia de que esos hechos tenían relación con la causa del señor Gonzalo Vial y que el señor Sebastián Dávalos podría ser perseguido penalmente en esa misma causa. Entiende, su señoría, el Ministerio Público que adhiriendo a cualquiera de las tesis, la tesis del Tribunal de Garantía, que establece que por ser la estafa un delito complejo, se tendría que tener en consideración el momento en que la víctima se dio cuenta de su perjuicio. La tesis también de la Fiscalía, en la cual se señala con claridad que es la última disposición patrimonial, la factura 18 de enero del 2013, su señoría, que se señala en la formalización, que hay un informe de eso al respecto y que también hay correos electrónicos en los cuales el señor Dávalos habría asesorado en temas portuarios para el señor Gonzalo Vial, o también, su señoría, la tesis de la suspensión por una querella nominativa. En todos los casos, su señoría, el Ministerio Público estima que los hechos por los cuales se formalizó el señor Sebastián Dávalos Bachelet no están prescritos, solicita se confirme la resolución. Bien. La querellante, por favor, tiene la palabra. Señor presidente, señores ministros, comparece Ricardo López Ejes en representación de Inversiones Graneles del Sur, Sociedad Anónima, con el objeto de que su señoría ilustrísima confirme la resolución dictada por el juez, en virtud de la cual no se accedió a decretar la prescripción de la presente causa. En primer lugar, magistrado, y para no extenderme mucho sobre puntos que ya ha tocado en forma lata y muy precisa el Ministerio Público, quisiera solicitarles que tuvieran presente las siguientes circunstancias. En primer lugar, me parece muy importante que reafirmar un punto que ya se hizo notar por parte del Ministerio Público, en el sentido de que esta causa no tiene su origen en una que presentada por esta parte, sino que más bien tiene su origen con fecha 12 de enero del año 2016,
tras una declaración que le tomó el fiscal de aquella época, el señor Toledo, a don Gonzalo Vial Concha. En dicha oportunidad, tras tomar testimonio al señor Gonzalo Vial y comparar también los testimonios prestados en la misma causa por el imputado Valero, por la imputada Compañón y por el señor Repol, el señor fiscal advirtió que existían todos los elementos que permitían pensar que estábamos enfrente de una estafa de gran escala. Y en consecuencia determinó desagrupar esa arista de la causa principal conocida como cabal. Eso mismo, señores ministros, si es que el señor defensor hubiera prestado debida atención a la querella, se hubiera percatado que en el quinto otro sí de ella se hace mención a que esta querella se presenta precisamente en la investigación RUC 160.000.42.459-9. Asimismo, podría haberse percatado de que, de acuerdo a la sistemática con la que se asignan los RUCs a las causas que tramita el Poder Judicial, toda causa que se inicia, sea por una investigación del Ministerio Público de oficio o por una denuncia, rola 160, 16 por el año y 0 por la forma de iniciar la investigación, y en los casos que obedecen a querellas, rolan 161, es decir, el año y 1 que es indicativo de la presentación de la querella. Es decir, existían todos los elementos para que el señor defensor hubiera advertido que esta causa no se ha iniciado por una presentación de una querella. Ese primer hierro, señores ministros, lleva a un segundo hierro, que es lo que acabamos de escuchar y que también se lee en el recurso de apelación, en que el señor defensor pretende insinuar o manifiesta que la querella de una u otra forma limitaría o enmarcaría la labor de investigación del Ministerio Público, en términos tales que, al parecer, cree el señor defensor que la querella o la actuación del querellante sería una especie de límite último respecto de la facultad constitucional y legal del Ministerio Público que le concede exclusividad en la investigación. Cuestión que evidentemente no es así. Asimismo, señores ministros, si es que hubiera prestado debida atención a cuál ha sido la actividad de esta querellante en la causa, se habrá percatado que con posterioridad a la querella hemos estado pidiendo diversas diligencias que no solo apuntan a esclarecer la participación de los imputados en la elaboración de los informes plagiados, sino que además hemos citado o hemos solicitado al Ministerio Público diversas diligencias, varias de ellas tendientes a que se citen todos los contribuyentes que dieron boletas de honorario o factura a cabal para que expliquen en forma determinada y precisa cuáles fueron los servicios que prestaron y por qué concepto y cuánto cobraron. Y esto excede con mucho el tema de los plagios de los informes a que se refiere el señor defensor. Y por último, señores ministros, y aquí es donde el hierro es fundamental y no quiero atribuirle ninguna intencionalidad al señor defensor, la defensa pretende hacer creer a los ilustrísimos señores ministros que el señor Dávalos Compañón ha sido formalizado en razón únicamente de su actividad o participación en relación a los plagios de los informes de Cochilco, y esto no es así, puesto que queda claramente establecido de la sola lectura del acta de formalización, que es una transcripción literal de lo que dijo el máximo magistrado y de los hechos que formalizó el Ministerio Público, que además fue formalizado, como efectivamente ha señalado la señora fiscal, por antecedentes de carácter falso y forjados, en virtud de los cuales se hizo pensar a mi representado, don Gonzalo Vial Concha, que su empresa Graneles del Sur estaba siendo defraudada por ejecutivos de la misma y se le hacían llegar copias y pantallazos, como bien la señora fiscal, y correos electrónicos falsificados que mezclaban con correos electrónicos verdaderos que sí había obtenido el señor Vial Concha en su, vale la redundancia, en su bandeja de correo electrónico. Pero aparte, señores ministros, además se formalizó, y por lo siguiente hecho, y aquí abro comillas para ser literal a lo que se dijo en la audiencia de formalización. Junto con lo anterior, a la víctima se le hizo entrega de otros informes o documentos encargados por cabal a terceros, por los cuales se le cobró a Gonzalo Vial un costo irreal o no se encontraban orientados a la finalidad de la víctima. Es decir, extiende los hechos a otros informes, no solo a los plagiados. Entonces, señores magistrados, teniendo más o menos claro, de hecho, es más, en el acta, señor ministro, esta última parte a la que me he referido cuando abrí conmigo, aparece subrayado por el magistrado.
subrayado, se le entregaron subrayados, cosa que no hubiera confusión respecto de cuáles eran los hechos por los que estaban formalizando. Entonces, señores ministros, una vez que uno tiene más o menos claros cuáles son los hechos por los cuales formalizaron, salta a la vista una primera conclusión, y es que es a lo menos discutible que se haya intentado o se haya solicitado con fecha 22 de marzo del año 2018 una audiencia en la cual se pudiera discutir la prescripción de los hechos por los cuales todavía no se había imputado el señor Dávalos, porque lo imputaron el 28. Es decir, es a lo menos poco aconsejable que usted pida una audiencia de sobreseimiento sin conocer siquiera los hechos por los cuales lo están imputando. Y asumir que lo van a imputar pues en relación a su participación por los plagios, pero en realidad lo imputaron por otras cosas además. Entonces, en este punto, señores ministros, me parece que es conveniente analizar qué es lo que pasa con la factura entonces del día 3 de enero del año 2013. Tenemos, en primer lugar, la existencia de un contrato denominado Acuerdo de Representación y Comisiones, que fue suscrito por doña Natalia Compañón en representación de Cabal y don Gonzalo Vidal en representación de Inversiones Graneles. Ese contrato establece en su primera cláusula un honorario por 162 millones de pesos a todo evento, que consistía en que Graneles se me permite leer una cláusula muy pequeña. Dice, Graneles contrata los servicios de Cabal a fin de que ésta preste servicio en los siguientes ámbitos: presentación de pertenencias mineras, incluyendo las consultorías en la búsqueda, análisis y propuestas de oportunidades en el segmento minero, particularmente en el segmento oro, cobre y o hierro. Desarrollo de nuevos negocios, incluyendo la consultoría en identificar nuevas tendencias tecnológicas en negocios del rubro minero, tales como nanocobre. Asesoría en concesión portuaria, incluyendo actividades de análisis y levantamiento de información normativa y búsqueda de alternativas. Y hay una segunda cláusula que establece que mi representada queda obligada al pago de los gastos en que incurriera Cabal en el cumplimiento de esta obligación que le acabo de mencionar. En los siguientes términos: se deja expresa constancia de que los servicios encomendados no incluyen la contratación de especialidades tales como geólogos o de levantamiento e investigación, profesionales del área legal para informes, ni servicios de prospección, sondaje, ni levantamientos georreferenciales y otros estudios técnicos no expresamente incluidos. Desde luego, magistrado, estas cláusulas son bastante simples y no requieren un ejercicio de hermenéutica contractual para entender qué es lo que significa, porque básicamente lo que establecen es un fee a todo evento de 162 millones de pesos y una obligación que adquiere Graneles de pagarle los gastos en los que incurra Cabal en el ejercicio de la obligación principal. Así de simple. Es esta cláusula, precisamente, de la cual se aprovecharon los imputados para defraudar a mi representado. Así, señores ministros, en relación siempre a la factura del día 3 de enero del año 2013, que glosa... Le quedan 2 minutos, colega. Le quedan 2 minutos. Estudios, asesoría en gestión portuaria por 27.450.000 pesos. Resulta, señores ministros, que en relación a los estudios portuarios existen prestadores de servicio, uno solo, una empresa que se llama IEG, que le dio 4 facturas a Cabal, la primera en junio y la última en septiembre del año 2012, por un total de 12.723.000 pesos. ¿Cuánto le cobraron en virtud de cualquier estudio portuario la gente de Cabal a Inversiones Graneles Sur? Factura 6 del 12 de junio del año 2012 por 14 millones de pesos. Baticoncepto, batimetrías. Factura 7 del 5 de julio del año 2012 por concepto de batimetría por 14 millones de pesos. Es decir, ahí en esas 2 facturas le cobraron un 140% más de lo que habían gastado. Después tenemos la factura número 11 del 25 de septiembre del año 2012, que glosa asesoría en gestión portuaria por 46.200.000 pesos, que no tiene ningún respaldo, ningún prestador de servicio, ni boletero, está en su ni tiempo, factura colega, de ninguna especie. Y por último, con esto termino, señor ministro, perdóneme. Y por último está la factura del día 3 de enero del año 2013,
que glosa estudios de asesoría de gestión portuaria por 27.450.000 pesos y no existe ningún prestador de servicios, ni facturas, ni boletas que den cuenta de un servicio que se haya prestado de esa naturaleza y por ese monto. El único otro prestador de servicios, señor ministro, y aquí termino, que los imputados señalan que habría intervenido en los estudios de estos portuarios un señor de apellido Cabezas Tomás, que señala en su declaración que está en la carpeta, que en diciembre del año 2012, como no tenía ningún expertise en materias portuarias, le explicó la situación a la señora Compañón y en consecuencia pactaron de común acuerdo que dejaba de trabajar en ese tema. Con eso, señores ministros, te cierro mi alegato en este punto y hago mío lo señalado por la señora fiscal en todo lo relativo a la prescripción. Su señoría ilustrísima, perdón que interrumpa, yo tal vez debía haberlo hecho al inicio de esta audiencia pública. Sí, lo que pasa es que es una incidencia porque la colega del Consejo de Defensa del Estado comparece en esta causa como querellante por el delito de plagio, vuestra señoría ilustrísima, artículo 75 bis de la ley 17.336. Y esa querella que ella presenta y que la habilita legítimamente para comparecer al tribunal e incluso a estrados es respecto de la querella que presenta en contra de don Sebastián, perdón, en contra de don Mauricio Valero Llanes, y doña Natalia Compañón Soto. En ese contexto, esta defensa entiende, y por eso la interrupción a la que pido desde ya extensas disculpas a vuestra señoría ilustrísima, es que cree que no cuenta con legitimación activa la colega del Consejo de Defensa del Estado para comparecer estrado y alegar en contra del sobreseimiento solicitado por esta defensa, no en favor de los otros coimputados, sino que en favor de don Sebastián Dávalos, quien fue formalizado con fecha 28 de marzo de los corrientes. Y en ese contexto, entonces, entiende esta defensa que no cuenta con legitimación activa. Se le confiere traslado a la colega respecto a la incidencia. Buenos días, señoría. Bueno, evacuando el traslado, en primer lugar quisiera señalar que esa incidencia no se planteó cuando se discutió este tema en primera instancia. Se nos confirió traslado respecto a las prescripciones, el tribunal y la defensa del señor Dávalos en ese momento no planteó esta incidencia y por lo tanto creo que el tribunal no tendría competencia para resolverlo, puesto que solamente se está confiriendo competencia al tribunal de alzada para resolver respecto de la resolución de la apelación de la sentencia que resolvió, la sentencia ejecutoria que resolvió la prescripción, en cuyo oportunidad nosotros participamos, no hubo ninguna objeción de parte de la defensa del señor Dávalos para excluirnos de esta discusión. Más aún cuando nuestra querella, señoría, se dirige en contra, efectivamente, está nominada respecto de los coimputados Valero y Compañón, pero además está dirigida contra todo aquel que resulta responsable de este delito. Por lo tanto, nosotros quedamos habilitados desde que presentamos la querella y además en la discusión de esta incidencia en primera instancia y consideramos, señoría, con todo respeto, que el tribunal no podría entrar a conocer esta incidencia. Vamos a resolver un segundo. Bien, resolviendo la incidencia, como fundamento señala, siguiendo la teoría del Consejo, efectivamente no tenemos competencia para resolver la situación y además la querella que plantearon ustedes se dirige en contra de todos los que resulten responsables, de manera que se continúa con la audiencia, se rechaza la incidencia y puede hacer su alegato de fondo. Muchas gracias, señoría. Bueno. Con la venia de vuestra señoría, solicito se sirvan confirmar la resolución apelada de fecha 28 de marzo del 2018, dictada por el Tribunal de Garantía, que denegó la solicitud de declaración de prescripción de la acción penal en relación a los hechos que ha dado cuenta tanto el Ministerio Público como la parte de la defensa y el querellante. En relación a esto, quisiera circunscribir que nosotros nuestra querella dice relación específicamente con un delito de infracción al artículo 79 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, contenida en la Ley 17.366 y modificada por la Ley 20.435, que se refiere a la utilización de varios informes que pertenecen a
la Comisión Chilena del Cobre, porque nosotros ejercemos representamos en este juicio ejerciendo la querella. Y que estos informes habrían sido entonces utilizados dentro de toda la maquinación de la estafa que da cuenta la causa de la cual estamos en este momento conociendo. Es por ello que dentro de lo que a nosotros nos compete, que es el tema de la infracción a la ley de propiedad intelectual, estimamos, señorías, que en este caso, que además tiene asignada una pena de simple delito, estimamos que no concurre los requisitos para que pueda proceder la declaración de la prescripción de la acción penal. Y esto lo fundamos principalmente en que, a nuestro juicio, en este caso ha obrado la interrupción de la prescripción, conforme lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal, en su primera parte, que señala que la prescripción, en ella se pierde el tiempo transcurrido siempre que se cometiere nuevamente un crimen o simple delito. ¿Por qué señalamos esto? Y que en consecuencia haría perder el tiempo transcurrido en el caso en que está, de cual da cuenta la infracción a la ley de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque hemos escuchado del relato tanto del Ministerio Público que se habría cometido un delito de estafa cuya última disposición y concreción del perjuicio de la víctima habría ocurrido, ya sea como última fecha al 31 de enero del 2013, cuando se hace la disposición, y al momento de entregarse también se menciona la fecha del 3 de enero del 2013, con la entrega de una factura. En este caso, estimamos que, como se le imputa en la formalización al imputado señor Dávalo la comisión de este delito de estafa, se estaría en la hipótesis de la primera parte del artículo 96, en cuanto que a esa fecha, ¿no es cierto?, se habría concretado un nuevo delito y que habría hecho perder el tiempo transcurrido desde la fecha que reconoce, en este caso, la defensa, en que supuestamente se habría hecho entrega de estos informes falsificados, que habría sido en septiembre del 2012. Es decir, empezó a correr en septiembre del 2012, se habría interrumpido este plazo en enero del 2013, haciendo perder en este caso el tiempo transcurrido y debiendo comenzar a correr nuevamente el plazo de prescripción. Ahora bien, ¿qué ocurre? A este plazo de enero del 2013 se le debe agregar el tiempo en el cual el imputado señor Dávalo estuvo fuera del país, y que, de acuerdo a lo que se quedó establecido en la sentencia de primera instancia, de acuerdo a los informes que tuvo a la vista el magistrado de la Policía Internacional, se contabilizó un plazo de 228 días, a que habría que contabilizarlos conforme a lo que señala el artículo 100 del Código Penal. Esto es 2 días, o sea, un día por cada 2 días de estadía fuera del territorio nacional, lo que nos hace contar un plazo de 114 días, y habría que agregárselo entonces a la fecha del 3 de enero del 2018, estos 114 días, y en consecuencia la formalización que fue efectuada el día 28 de marzo del 2018, ¿no es cierto?, estaría absolutamente dentro del plazo, por lo tanto, del quinquenio, por lo tanto no habría operado en este caso, a nuestro juicio, la prescripción, puesto que evidentemente queda suficiente tiempo para que el plazo de prescripción sigue corriendo, o sea, perdón, se interrumpe y antes de que se haya cumplido. Razón por la cual estimamos entonces que ha operado la interrupción y en ese caso no puede acogerse, respecto de nuestro delito de infracción a la ley de propiedad intelectual, la prescripción de la acción por este delito. Ahora bien, a lo anterior se tiene que agregar además las circunstancias que sirven para tener presente la suspensión del plazo. También estimamos que ha habido suspensión del plazo, también por lo que señala el artículo 96, que dice que se suspende cuando la acción, desde que el procedimiento se dirige en contra del imputado. Nosotros estimamos, conforme lo ha señalado la doctrina de la jurisprudencia, que hay determinadas circunstancias que permiten establecer que se suspende la acción penal, como en el caso, por ejemplo, de la presentación de una querella, en la cual se menciona específicamente el delito por el cual estamos hoy día sosteniendo que no está prescrito, que es específicamente el de infracción a la 17.366 de propiedad intelectual. Se menciona nuestra querella y se dirige contra quien resulte responsable. Y lo mismo, actuaciones que haya, digamos, desde que el imputado haya tomado conocimiento de la investigación y haya ejercido sus derechos como tal en el proceso, y esto habría ocurrido con la declaración que habría prestado en el mes de enero del 2018.
Por estas consideraciones estimamos, señoría, que por una parte se produjo la interrupción de la prescripción y por otra parte ha operado la suspensión, y con todo ello estimamos que evidentemente no puede acogerse respecto de nuestro delito de infracción a la ley de propiedad intelectual la prescripción de la acción penal. Bien, vamos a iniciar una ronda de réplica. Puede alegar, tiene 3 minutos para agregar lo que estime conveniente a lo ya dicho. Gracias, vuestra señoría ilustrísima, y con la venia de su señoría ilustrísima, haciéndome cargo de las alegaciones de mi legítimo contradictor, el Ministerio Público, señalar que esta parte no desconoce y no ha desconocido las eventuales prestaciones que eventualmente habría realizado la empresa Cabal al señor Gonzalo Vidal, y de la que ellos dan cuenta producto de los acertos que realizarán en su investigación. Lo que ha dicho esta defensa es que respecto de la disposición patrimonial efectuada por el querellante y a su vez del perjuicio que éste imputa a la empresa Cabal y a sus dos representantes, son específicamente por los que esta defensa ha señalado. Lo que dice el texto presentado por esta defensa es que artificialmente, y eso es lo que sostiene la defensa, artificialmente se ha llegado a la conclusión de que el querellante ha sufrido eventualmente más perjuicios de los que él ha determinado y que ha determinado y expresado en la querella. Aquí un vínculo con lo señalado por el querellante. Me conmina a poner atención a la querella. Sin embargo, es curioso que dentro de esa atención omita señalar por qué de esta actividad tan intensa que ha realizado en esta investigación no ha determinado los perjuicios que hoy día, respecto de su representado, ha señalado el Ministerio Público, y que se contrapone a lo que eventualmente él mismo ha señalado en las 4 declaraciones que entregó al Ministerio Público, señalando que él sentía que conforme al acuerdo suscrito durante el año 2015, específicamente en el mes de febrero, vuestras señorías, asciende a un monto total de 1.000 millones de pesos, y por las prestaciones que allí se señalan latamente por el querellante. En ese contexto, entonces, es que esta defensa no podía sino actuar de la manera que lo hizo para la audiencia de primer grado el 28 de marzo. Es decir, a la solicitud de formalización de mi representado, que además señalaba en cumplimiento de norma legal expresa ante el tribunal de primer grado que se solicitaba audiencia para formalizar a don Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet por el delito de estafa del 467 del Código Penal, su señoría, por hechos cometidos en el año 2012, periodo 2012. Esta defensa, al recibir esa notificación del tribunal que da cuenta de lo solicitado por el propio persecutor, no puede sino colegir que los hechos por los cuales se le pretende formalizar, de acuerdo a el establecimiento de la materia y la fecha, son aquellos expresados en la querella criminal deducida por el querellante. Y en ese contexto, entonces, esta defensa entiende que los hechos imputados eran aquellos, que la formalización era por lo que señaló el Ministerio Público, y que aquello señalado en la audiencia de estilo ante primer grado solo fue una extensión de hechos que no dicen relación con los elementos típicos del delito. Allí, última consideración, vuestra señoría ilustrísima. Lo que entiende el tribunal de primer grado es que el perjuicio, y eso lo comparte esta defensa, sería una especie de condición objetiva o circunstancia objetiva de la comisión del delito y no un elemento del tipo. Y en ese contexto, si el perjuicio es un elemento del tipo y el perjuicio está dado por esto, entonces, por esto reseñado, lo que sostiene la defensa es que el plazo para computar el plazo de prescripción es específicamente el mes de septiembre del año 2012. Y allí, entonces, los tiempos están absolutamente dentro del margen de la prescripción. Gracias. El Ministerio Público tiene su tiempo de réplica. Gracias, señoría. La verdad que el Ministerio Público
no entiende a veces las argumentaciones que hace el colega defensor, y con respeto lo señala ante esta ilustrísima Corte, su señoría, argumentos que no había hecho referencia anteriormente, su señoría, en relación a los escritos de formalizaciones. A menester, su señoría, de saber, al señor Sebastián Dávalos se lo formaliza, su señoría, por un conjunto de hechos. Si se toma en consideración el acta de formalización, luego de la factura 10, que es la que hace el Ministerio Público, hace mención como último hecho de disposición patrimonial de perjuicio, y dice: como consecuencia de todo lo ya expuesto y la creencia que tales informes o documentos eran genuinos, originales, funcionales a los proyectos de inversión de Gonzalo Vial, y de los reportes de una supuesta investigación informática que devela un complot de trabajadores, estas facturas fueron pagadas por el señor Gonzalo Vial Concha a través de su empresa Ganeles Limitada a Cabal. Señoría, el Ministerio Público leyó un correo posterior a la fecha que señala el colega defensor, posterior a la fecha de septiembre que señala el colega defensor, en que el señor Sebastián Dávalos revisaba un informe de seguridad informática para Graneles. Obviamente, su señoría, el Ministerio Público no lo circunscribe a los tres informes que se señalan en la formalización que habría realizado él materialmente, sino que al conjunto, su señoría, y se explicó en la audiencia de formalización de la investigación. Su señoría, el colega defensor no se ha hecho cargo de los otros argumentos esgrimidos por parte del Ministerio Público, que lo hizo saber también el Consejo de Defensa del Estado, las otras hipótesis, su señoría. No se hizo cargo de la hipótesis del tribunal, que es por la cual no se decreta el sobreseimiento definitivo, y que lo explicó el Ministerio Público. No se hace cargo tampoco de la suspensión de la prescripción por una denuncia nominativa. No la desconoce, su señoría. No la desconoce. Y es del 20 de mayo del 2015, la cual refrenda en una audiencia pública y que quedó grabada, su señoría, en la cual señala que esa causa no va a discutir el sobreseimiento definitivo porque es de la arista de Gonzalo Vial, en la cual el imputado también podría ser perseguido por esa causa, reconociendo ya en diciembre su calidad de imputado. 5 de diciembre. Si el colega defensor señala, por ejemplo, siguiendo su teoría, que tendríamos que contar el plazo desde el 12 de septiembre del 2012, debería hacerse cargo entonces de la teoría también esgrimida por el Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Pues ya, al 5 de diciembre, en una audiencia pública ante un tribunal de garantía, el señor Sebastián Dávalos, aún no cumpliendo el plazo de prescripción, reconocía por parte de su defensa su calidad de imputado en esta causa. Y que ya nuestra ilustrísima Corte Suprema también ha señalado, excelentísima Corte Suprema, ha señalado también actos dirigidos en contra del imputado. Este imputado, su señoría, ha declarado en constantes oportunidades en esta causa, en relación a la causa de Cabal, pero haciendo referencia a la denuncia nominativa en contra de él, por los hechos que tenían relación con la arista de Gonzalo Vial Concha, con esta querella. El Ministerio Público entiende que la defensa en sus alegatos no se ha hecho cargo de ninguna de las teorías esgrimidas. El Ministerio Público entiende que el plazo de prescripción no debe darse en esta, y es lo que solicita el Ministerio Público, que se confirme la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua del 25 de marzo. Bien, gracias, colega. Tiene la palabra la querellante. Gracias, señor presidente. Bien, muy brevemente, señor ministro, vuelvo a insistirle al señor defensor. La querella de junio del año 2016 se elaboró con los antecedentes que obraban en ese entonces. Al día de hoy, la querella no obliga de ninguna manera ni circunscribe de ninguna manera la facultad que tiene el Ministerio Público de investigar todo. En segundo lugar, al día de hoy, señor defensor, tal como se lo he dicho en varias audiencias, tengo el convencimiento de que el daño, la extensión del daño inferior a mi representada excede con mucho los 1.000 millones de pesos. Si usted quiere que le dé una cifra, se la voy a dar prontamente, porque estamos en curso de establecer efectivamente cuál es el monto final total de la estafa que nosotros entendemos que hemos logrado adquirir el convencimiento a través de los antecedentes que se han venido llegando a la causa durante el último año. ¿Ya? Eso en razón de lo que ha señalado el señor defensor. Ahora bien, en relación a lo que ha señalado la señora fiscal, y a efecto de no entrar en reiteraciones, existe también otra instancia que permite sostener que estaría suspendida la prescripción de los delitos respecto del señor Dávalos, y que está dada por la declaración que prestó en relación a estos mismos hechos en calidad de imputado el día 13 de abril de 2015 ante el fiscal Toledo en la causa RIT 1500-166-033-8, que es la causa de la cual se desagrupó esta arista.
esa declaración en calidad de imputado también, a juicio de esta querellante, tuvo el mérito de suspender la prescripción respecto del señor Dávalos Bachelet. Y por último, señores ministros, insisto, el hecho de presentar un escrito solicitando que se discuta la prescripción con fecha 22, antes de saber por qué lo están formalizando, sabiendo o debiendo saber que en la carpeta de investigación están las facturas, hay 2 facturas del 5 de diciembre del año 2012 y la factura del 1 de enero del año 2013, el señor defensor a lo menos pudo representarse que esas facturas podrían tener algún problema y que podrían a la larga servir de base a los hechos por los cuales fue formalizado. Se precipitó en solicitar la prescripción. La abogada del fisco. Reiteramos los argumentos vertidos al evacuar nuestro traslado. En el momento de que se nos concediera nuestro tiempo para argumentar la confirmación de la resolución y señalar nada más que los hechos de la formalización de que da cuenta esta causa contiene los de la infracción a la ley 17.366 y conforme se ha ya sostenido y aclarado, esta infracción penal dice relación con la entrega de a lo menos 3 informes que son de propiedad de la Comisión General del Cobre, cuya entrega habría ocurrido, como hemos mencionado, entre el mes de agosto y septiembre de 2012 y que a nuestro juicio, conforme también da cuenta la formalización, se habría cometido el delito de estafa, se tendría que contar el plazo de prescripción, de la comisión de este hecho punible, habría ocurrido en enero del 2013 con la entrega de la última factura y cheque, por lo tanto estimamos que se debe aplicar entonces el artículo 96 de su primera parte que establece la interrupción de la prescripción y conforme también lo ha señalado el Ministerio Público, también ha operado otras formas de suspensión, por lo que estimamos que no procede declarar la prescripción de la acción penal en este momento. Bien, el ministro Vázquez va a hacer algunas consultas. Y como señala acertadamente la fiscal, este es un delito complejo y por lo tanto nosotros nos tiene que quedar meridianamente claro algunos elementos básicos para su configuración. Especialmente denoto algunas contradicciones entre lo que dice el acta de formalización, que nosotros válidamente la tenemos acá, en relación a la exposición que dice el Ministerio Público. Primero, enmarcándonos en los hechos que podrían eventualmente constreñir la estafa. Se indicó en esta exposición de que la estafa estaría conformada por la entrega de todos los informes plagiados presuntamente, en segundo término por la asesoría ofrecida por Cabal respecto de estas exacciones ilegales efectuadas por eventuales gerentes de empresas del señor Vial, y en tercer término también por otras asesorías cuyas facturas fueron pagadas hasta enero del año 2003. ¿Esos son los sustratos fácticos de la estafa? Efectivamente, su señoría, sí. Ya. En segundo término, ya enmarcado el factum de la estafa, ¿me puede aclarar algunas contradicciones que yo visualizo en el acta de formalización? Porque aquí, cuando lo formalizan por el primer hecho, Perfecto. que son la entrega de los plagios, que son 8, el acta dice, en 3 de ellos habría participado el señor Dávalos. No son 8. En segundo término, se señala por la parte de la Fiscalía de que la investigación por las exacciones ilegales de las empresas habría sido ofrecida por parte de Cabal. Lo digo porque la naturaleza de la estafa puede cambiar los elementos. Pero en el acta señala de que fue el señor Vial Concha que le comunicó a los componentes de Cabal la existencia de esas exacciones ilegales y él le habría solicitado a ellos eventualmente la investigación y no al revés. ¿Se fija? No. Aquí no aparece, señora. se lo leo textualmente. Perdón. Aquel le comunicó a esta de la existencia de anormalidades o fraudes al interior de sus empresas. O sea, señor Vial. Efectivamente, sí, su señoría. Procedo a Ya. explicar. La verdad, hay que entender más o menos el funcionamiento de la empresa Cabal, cómo funcionó y cómo se acercaron a Gonzalo Vial. Era algo de lo que me iba a hacer cargo en las cautelares, pero lo hago a petición de su señoría ahora.
Además del ofrecimiento que hacen en este caso Natalia Compañón y Mauricio Valero al señor Gonzalo Vial, se crea una relación de confianza entre la imputada Natalia Compañón y el señor Gonzalo Vial, en el cual él le comenta que estaría sufriendo algún tipo de problema con algunos ejecutivos. Producto de esta información, la señora Natalia Compañón, señor Mauricio Valero, le ofrecen informes o asesoría de seguridad jurídica. Es como lo señalé, hay un correo electrónico en el cual el señor Sebastián Dávalos Bachelet incluso en octubre... Señor fiscal, ¿me precisa, son los 8 informes plagiados o 3 informes? Su señoría, son 8 informes copiados. 6 son de Cochilco, 1 de un seminario y el otro de la Biblioteca del Congreso Nacional. De esos 8 informes, según la declaración de uno de los imputados, en 3 habría tenido participación en el tipeo el señor Sebastián Dávalos Bachelet. Pero al señor Sebastián Dávalos Bachelet se le hace partícipe de todos los hechos por la autoría del 15 número 3, su señoría. Ya. Asentado ese tipo de confusiones y ya más o menos enmarcados los hechos, la denuncia nominativa que se hace por parte de legisladores, ¿con qué fecha se realiza? 20 de mayo del 2015, su señoría. Y efectivamente, se señala con fecha del 6 de febrero de 2015, los diputados de Renovación Nacional, se señalan los diputados que señalé, señalan que hacen una denuncia criminal y que posteriormente dirigentes locales de Renovación Nacional también hacen otra denuncia y señalan en el punto 2 de esta denuncia, en la investigación que lleva a cargo el fiscal Toledo fue citado a declarar en calidad de imputado al señor Sebastián Dávalos Bachelet, quien según consignó el Mercurio, secreta la investigación, señala que durante el primer semestre del 2012 trabajé en la Direcon y también en Cabal, concretamente en la creación de una fundación de hipoterapia y un museo para Gonzalo Vial Concha. Ya, señora fiscal, ¿dónde se hace esa denuncia? ¿Y esa denuncia abarca los 3 hechos que usted me enmarcó recientemente? Su señoría, esta denuncia se hace en la Fiscalía Local de Las Condes con fecha 20 de mayo del 2015, recepcionado en la oficina de parte, y lo que se señala, su señoría, en esa denuncia son básicamente una reunión que habría tenido el señor Gonzalo Vial Concha, a la cual habría asistido el señor Sebastián Dávalos Bachelet y también doña Natalia Compañón en el Hotel Hyatt, su señoría, y que también son parte de los antecedentes que se van a hacer. Pero ¿no hace mención a los informes plagiados? ¿No hace mención a las asesorías? ¿No hace mención tampoco a las exacciones ilegales? O sea, es una denuncia muy general. No, es esa la sobre denuncia. Una reunión que tuvieron en un hotel en Santiago. En un hotel en Santiago, en el Hotel Hyatt, su señoría. Ya, por otra parte, discúlpeme, pero me quedaron muchas confusiones de los relatos. El señor Vial, cuando es citado en enero del año 2016, casi 3 años después de haber recibido a conformidad todos los informes, todas las asesorías, de haber pagado todas las facturas sin reparo alguno, ¿de qué consta esa denuncia? ¿Qué denuncia hace respecto a los 3 hechos que usted me enmarcó? Su señoría, los 3 sustratos fácticos. El señor Gonzalo Vial Concha efectivamente refiere, su señoría, que él se percata, como ya estaba comenzando a ingresar al rubro minero, con el transcurso del tiempo ha podido advertir que los precios de estos contratos, las cifras ya señaladas, no guardan con relación con los servicios prestados, parte de la sustrato de la formalización de la investigación. No solo los informes falsos, sino que informes los cuales no tendrían la utilidad, lo dice la formalización de la investigación. Pero yo estuve dispuesto a pagar sumas de dinero principalmente de la información que yo me proporcionaba a través de documentos que me entregaban periódicamente. También me he dado cuenta que los documentos, más de 300, asesoría informática, su señoría, a eso se refiere, los pantallazos, pueden ser parte del engaño cuyo único propósito era obtener dinero de parte de mis empresas y particularmente utilizaban información con personas existentes, nombre algunos gerentes, su señoría, de los cuales se entrega por parte de Cabal estos pantallazos de información, supuesto complot, su señoría. Abarca básicamente el sustrato de la formalización. Por último, pidiéndole la autorización al señor presidente, otras 2 últimas preguntas, ¿ya? Sí, Que también se las podría reiterar después de las medidas cautelares, pero como para tener más asentados los hechos. La constitución de la empresa Cabal, los socios constituyentes son Compañón y Valero. Efectivamente, su señoría, los socios constituyentes son Compañón y Valero. Perfecto. El señor Dávalos es empleado de la empresa Cabal. El señor Dávalos es el gerente de proyectos de la empresa Cabal. En la distribución de utilidades, de las remuneraciones que percibe la empresa Cabal en su constitución, ¿usted no devela la forma en que se iban a distribuir las utilidades? ¿Participaba el señor gerente en las utilidades de la empresa? Su señoría, sin perjuicio de que eso no esté acreditado de la forma en que usted lo está preguntando, el señor Sebastián Dávalos sí recibió dineros y específicamente, su señoría, en el año 2012, él boleteó
por trabajo supuestamente realizado el señor Gonzalo Vial. Además era parte también, si es que llegamos a la etapa de discutir las cautelares, el señor Sebastián Dávalos durante año 2012 recibió diversos depósitos de dinero en efectivo, los cuales no tienen un origen claro, y podríamos establecer que la empresa Cabal, su señoría, solamente funcionó con dineros entregados por el señor Gonzalo Vial. Escúcheme, pero estamos frente a la presunción de inocencia que le favorece al señor imputado y por lo tanto usted es la encargada de poder vencerla, ¿ya? Y por eso las preguntas van dirigidas más bien a usted, señora fiscal. Me señala que hay dineros recibidos, pero yo veo el acta de formalización y visualizo que los depósitos efectuados en las diversas cuentas corrientes del señor Dávalos se despliegan desde el año 2012 hasta el año 2015. Sí, su señoría. Pero el último entrega de dinero del señor Vial es el año 2012, o sea, hay 3 años. 2013, su señoría. 2013, pero hay 2 años posteriores a la entrega de esos dineros en que el señor Dávalos sigue efectuando depósitos. Esos depósitos los hace él, los hace con hay depósitos en 2 años efectivos que los hace él, su señoría. Ya. Directamente, sin tener un trabajo remunerado, teniendo nosotros su información tributaria actual, en la cual su señoría, desde el año 2011 a la fecha, solo tiene 11 boletas, de las cuales la mayoría son para la empresa Cabal, y 2 boletas, su señoría, solamente como asesor de unas tesis de estudio. Ya. Y por último, la empresa... Teniendo presente, señoría, sin perjuicio, Dígame. su señoría, teniendo presente que también esa es información que íbamos a hacer presente en la discusión de las cautelares. La empresa Cabal, su señoría, el perjuicio que se ha señalado y lo reconoce también una de las imputadas, Natalia Compañón, recibió en el año del 2012 más de 1.200 millones de pesos de ingresos como empresa. Ya. Su señoría, el perjuicio que ha señalado el Ministerio Público son 1.335 millones de pesos. Sí, lo tenemos claro de acuerdo a la expectativa del creyente. Por último, ya no para no cansarla, No, señoría, no hay la empresa Graneles tiene 8 socios, porque el señor Vial Concha además es parte propietaria de la empresa AgroSuper y de otras empresas de gran connotación nacional. ¿Tiene otros socios? ¿Tiene un representante legal? En aquella época era él, su señoría. ¿Solamente él? Solamente él. ¿Alguna Según mi representación información. legal en aquella época? Él era el representante legal de la empresa. Sí, su señoría. Ya. Perfecto, muy amable, gracias. Ya, señoría. Bien, vamos a iniciar una ronda correspondiente a las medidas cautelares. Evidentemente que más tarde daremos a conocer el resultado de la audiencia. Va a tener 5 minutos la defensa para pedir lo que estime conveniente en derecho y 3 de réplica, igual para los demás intervinientes. Puede comenzar su alegato. Muchas gracias, su señoría ilustrísima, presidente, ilustrísima Corte. Efectivamente, y para el caso de que vuestra señoría ilustrísima desestimen la apelación que presenta esta defensa, desde ya solicita se revoque la medida cautelar de arraigo decretada por el Tribunal de Primer Grado en contra de mi representado. Esto por cuanto atiende esta defensa a 2 criterios o principios que forman parte de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Y esto es, básicamente, la proporcionalidad que debe existir entre aquellas medidas que se decretan y presupuestos fácticos que la sustentan, y luego respecto de la necesidad de cautela. Aquí, vuestras señorías ilustrísimas, me detengo primero en la necesidad de cautela. Mi representado, en esta causa, como en la causa Cabal, de la que ha sido finalmente sobreseído definitivamente, una de esas causas forma parte de aquellos argumentos fácticos que ya grimió el Ministerio Público, la denuncia de ciertos parlamentarios. Vuestra señoría ilustrísima ha mantenido una actitud y además una práctica constante de comparecer a todas las actuaciones del procedimiento, a todas, sin excepción, asistiéndole siempre. La presunción de inocencia ha concurrido, colaborado, se ha expuesto públicamente para demostrar su inocencia, que conforme a los méritos de los propios presupuestos, los tribunales finalmente resuelvan, que son los llamados a resolver. Y en ese contexto ha comparecido a las diligencias que ha instruido el Ministerio Público, sin excepción, a todos los actos del proceso que ha determinado el Tribunal de Primer Grado, y también cuando hemos recurrido a las distintas instancias superiores. Vuestra señoría ilustrísima, mi representado no es refractario del sistema penal.
mi representado ha comparecido voluntariamente incluso. Y desde allí entonces, hoy día, cuando el juez de primer grado establece que mi representado debe ser o le debe ser impuesta una medida de cautela personal, una cautelar personal como es la atentatoria de la libre, o por lo menos de la libertad de tránsito y del ejercicio legítimo a desarrollar cualquier actividad lícita dentro o fuera del territorio nacional, entonces lo que hace es desde ya instituir o aplicar una medida ya instituida por nuestro código que es demasiado gravosa. En segundo término, la proporcionalidad, vuestra señoría ilustrísima. El tribunal de primer grado resuelve esta decisión al negar la petición realizada por esta defensa en el entendido que hay otros dos coimputados que tienen las mismas medidas cautelares que se le imponen hoy día al imputado señor Dávalos. Pues bien, esta defensa, tal como lo señaló en primer grado y como va a reafirmar en esta segunda instancia, vuestra señoría ilustrísima, los coimputados además son imputados en la causa cabal. Ambos, eventualmente, por concurso real, pueden arriesgar penas que, en cumplimiento, podrían ser incluso, para alguno de ellos, de cumplimiento efectivo. Y además cuentan con esta otra imputación, por el delito de estafa y además por plagio, porque recordemos que esa querella interpuesta por el Consejo de Defensa todavía no es o no alcanza a mi representado. Y aún así el tribunal de primer grado le impone la misma medida cautelar entendiendo que se hace merecedor de aquella por ese solo presupuesto. Entonces, vuestra señoría ilustrísima, lo que sostiene esta defensa es que por presupuesto fáctico y legal esa medida cautelar no satisface el principio que pretende cautelar, puesto que ya ha quedado manifiesto desde el año 2015 a la fecha que mi representado colabora con la Administración de Justicia. Y así las cosas, además, mi representado realiza, de acuerdo al informe migratorio acompañado al tribunal y también tenido como sustento de la petición que se realizó, tiene distintas salidas del país por días, por pocos días, de manera temporal, lo ha hecho así los últimos 4 años y es por motivos laborales. Desde allí, vuestra señoría ilustrísima, solo un hecho de la causa. Tanto su señora, su cónyuge, está con una medida cautelar ya de arraigo. Por lo tanto, quien desarrolla actividades económicas lícitas para sustentar a la familia es mi representado. Mi representado realiza actividades que tienen que ver con galerías de arte y lo hace también en el extranjero. En su tiempo, colega. Muchas gracias, señoría. Solo 20 segundos. Y realiza esta actividad en el extranjero porque son precisamente el sostén y una extensión del cumplimiento de su deber de acuerdo a la normativa civil como buen padre de familia. Él realiza una actividad económica lícita y además no hay ninguna circunstancia en esta causa o en la cabal donde finalmente se sobreseyó que permita concluir razonablemente de que mi representado se ausentará del territorio de la República con el solo propósito de evadir la justicia, puesto que aquello no ha ocurrido en la práctica durante los últimos 4 años y tampoco concurrirá ahora, porque déjeme decirle, solo en 5 segundos, si no reconoce la prescripción de la acción penal, a lo menos parcial. Y eso significa que por el delito imputado hoy día y por la aplicación de las normas penales, vuestra señoría ilustrísima, la pena que arriesga mi representado, y esto guardando las proporciones, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, que perfectamente puede ser cumplido conforme a la normativa de la ley 18.216 en conformidad al artículo 3. Por lo tanto, no hay ninguna razón jurídica para estimar que la medida cautelar de arraigo se hace necesaria en el caso de mi representado. En consecuencia, vuestra señoría, incluso poniendo a disposición antecedentes que fueron llevados al tribunal de primer grado pero que no se presentaron, los dejo a disposición de vuestras señorías para que entiendan el negocio de mi representado, lo que hace y las reservas que ya tiene precisamente para realizar su actividad durante el mes de abril. No se hace lugar a recibir los documentos porque es una alegación oral.
el Ministerio Público puede alegar el tiempo que se designó. Señoría, el Ministerio Público solicita se confirme la resolución y la confirmación de las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Entiende el Ministerio Público los argumentos señalados por el señor juez de garantía de Rancagua en audiencia el 25 de marzo del 2018, en el cual señaló claramente que el modo de comisión del delito, la pena asignada al mismo, su señoría, 3 años y un día 5, estimaba que las cautelares eran de baja intensidad, su señoría, y por lo mismo eran cautelares que estaban acorde a los hechos formalizados, teniendo presente también en este caso que los antecedentes que otorgó el Ministerio Público en términos de participación y de existencia del delito eran suficientes, y que entiendo que con el alegato del colega defensor esos argumentos no se han, su señoría, rebatido por parte del colega defensor en su alegato en ningún momento. Su señoría, el Ministerio Público estimó entonces que el señor Sebastián Dávalos había tenido una participación, o en esta etapa procesal, su señoría, se vislumbraba la participación del señor Sebastián Dávalos Bachelet. En primer término, su señoría, antecedentes que tiene el Ministerio Público, el currículum vitae del señor Sebastián Dávalos Bachelet, en el cual él mismo señala que en Cabal Inversión, el gerente de proyectos, su función era encargado de gestión, elaboración, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de los sectores mineros, portuario, inmobiliario, de tecnología, aplicable al sector salud, tanto en Chile como en el extranjero, su señoría, documento que fue extraído de incautaciones que se realizaron a soportes tecnológicos por parte del Ministerio Público y que se solicitó la autorización del Tribunal de Garantía de Rancagua para traerlos en esta causa, su señoría. Cabe ser presente que en su currículum vitae se señalan todas y cada uno de los ofrecimientos que se hicieron al señor Gonzalo Vial, da cuenta el acuerdo de negocio, su señoría, y también cada una de las facturas que se señalan por los diversos ítems portuarios, mineros, que son los sectores en que el señor Sebastián Dávalos Bachelet era el gerente de proyectos. Su señoría, también el organigrama general de la empresa Cabal, en la cual se señala que el señor Sebastián Dávalos Bachelet era el gerente de proyectos. Declaración del 13 de abril del 2015, su señoría, en el cual señala que él trabajó en la empresa Cabal, básicamente me dedicaba a ver temas de tecnología. Cabe ser presente también, su señoría, el correo electrónico que hizo presente el Ministerio Público de octubre del 2012, su señoría, de asesorías en términos de seguridad informática, en las cuales el señor Sebastián Dávalos Bachelet revisaba un informe para Graneles, su señoría, y esto es el sustento fáctico también de una parte de la formalización. También señala haber realizado otros trabajos, su señoría, en Cabal, cuando estaba en la Direcon, y principalmente para el señor Gonzalo Vial, Fundación de Hipoterapia, Museo para Gonzalo Vial Concha. Reconoce la relación con Cabal, su señoría. Él señala que veía temas de tecnología, pero no también puede desconocer las reuniones que forman parte, su señoría, de encuentros con empresarios mineros realizados en el Hotel Hyatt en el segundo semestre del año 2012, en el cual también forman parte, su señoría, de las maniobras engañosas. Su señoría, también hay declaraciones en este caso de personas que emitieron boletas para la empresa Cabal, María Limarasca, Francisco Garfia Órdenes, su señoría, en las cuales se señalan relaciones y conexiones con el señor Sebastián Dávalos Bachelet. Entiende, su señoría, el Ministerio Público, que hay antecedentes de participación, además del conocimiento de todos los negocios que realizaba la empresa Cabal, y cabe hacer presente, su señoría, que la empresa Cabal en el año 2012 solo realizaba negocios con el señor Gonzalo Vial Concha, los diversos correos electrónicos del 23 de noviembre del 2012, señoría, en que el destinatario es el señor Sebastián Dávalos Bachelet, en el cual hay proyectos inmobiliarios también para el señor Gonzalo Vial. Su señoría, correo del 16 de octubre del señor Sebastián Dávalos a otras personas, su señoría, en el cual deja listo para enviarse el proyecto de seguridad informática para Graneles, su señoría. Correo, su señoría, del 4 de febrero ya del 2013, de Solerreros a Sebastián Dávalos Bachelet, su señoría, por otros proyectos de Cabal. Así también más correos de octubre, su señoría, correos del 28 de febrero, del 5 de noviembre, su señoría, en los cuales el señor Sebastián Dávalos es el destinatario y da a conocer los informes de Cabal. Correo importante, señoría, del 8 de octubre del 2012 de Sol Herreros también a diversos destinatarios y el señor Sebastián Dávalos Bachelet. Link, su señoría, con todas las leyes de minería y sus decretos que forman parte de uno de los informes que el Ministerio Público también le atribuye al señor Sebastián Dávalos. Lo mismo, correo 8 de octubre del 2012, su señoría, en el cual también hay un link que se le da al señor Sebastián Dávalos, Centro de Estudios del Cobre y Minería. Lo mismo también, su señoría, un correo de, posteriormente con correo de marzo, su señoría, del 2013, la auditoría nuevamente de Graneles, su señoría.
Entiende el Ministerio Público que el señor Sebastián Dávalos tenía completo conocimiento de los hechos. Cabe hacer presente además que, como lo ha señalado el Ministerio Público, y así lo refirió su señoría en relación a los depósitos en efectivo, Cabal era la única fuente de ingresos del señor Sebastián Dávalos Bachelet. De los negocios que el señor Sebastián Dávalos Bachelet señala que ha hecho en el extranjero, el Ministerio Público ni ningún sistema de información tributaria, su señoría, da cuenta de otras empresas u otros negocios que no sean Cabal. Su señoría, de 11 boletas Está en que su hay... tiempo, colega. Gracias, señoría. Termino. De 11 boletas, su señoría, aproximadamente 8 son de Cabal. Y estamos hablando de boletas del año 2011 al año 2018, que fue la última vez que se solicitó, su señoría, información al Servicio de Impuestos Internos. Entiende el Ministerio Público, además, que por la pena asignada al delito, su señoría, al no haber hecho ninguna mención, su señoría, clara y confirmada de los trabajos que supuestamente el señor Sebastián Dávalos hace en el extranjero, no lo hizo, su señoría, en la audiencia de formalización y pretendía hacerlo en el día de hoy ante esta ilustrísima Corte, y esta ilustrísima Corte no ha dado, su señoría, lugar a que eso se pueda revisar acá. La parte de la querellante puede... Brevísimamente adherimos a lo señalado por el Ministerio Público en el sentido que estimamos que las medidas cautelares decretadas son de mínima intensidad para atender a la gravedad del delito y son plenamente ajustadas a los fines del procedimiento. Además, llamamos la atención de su señoría ilustrísima respecto de este punto que acaba de resaltar la señora fiscal, que dice relación con el hecho de que ni en la audiencia en que se decretaron las cautelares ni hoy día la defensa ha sido capaz de explicarnos en qué consisten estos trabajos que va a desarrollar el señor Dávalos en el extranjero. Y a mí me parece que a lo menos debería partir por ahí. Y por último, señores ministros, estimamos que es especialmente necesario mantener la medida de cautelar de prohibición de salir del país, toda vez que estimamos que la salida del señor Dávalos o de cualquiera de los imputados en esta causa al extranjero resulta en un peligro para la investigación, toda vez que no se sabe cuál es el destino que le dieron al dinero que recibieron producto de sus delitos. La compañía Cabal prácticamente la vaciaron en el año 2014 en términos tales que la plata de mi representada no se sabe en este minuto dónde está. Y en consecuencia estimamos que es peligroso para el éxito de la investigación que se les permita salir del país por cuanto podrían sacar el dinero del país. ¿La abogada fiscal? Señoría, en relación a este tema y siendo presente que nuestra querella es por infracción a la ley de propiedad intelectual, artículo 79 bis, y la que conforme a lo que establece dicha norma señala una penalidad. En nuestro juicio, con la firma mensual se satisface la necesidad de cautela y que tiene relación con los fines del procedimiento. Por esto que solicitamos se confirme en este sentido. Señor abogado, tiene 3 minutos. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Sí, efectivamente, como ya lo ha indicado esta defensa, lo que ha hecho es colegir de los antecedentes que se expusieron en esta causa, de los supuestos fácticos que no se vienen solo respecto del 28 de marzo de los corrientes, sino que desde la actitud y acción que ha mantenido mi representado en esta y otras causas, también seguidas ante los tribunales de la región de O'Higgins, la necesidad de cautela y la proporcionalidad de la misma son desproporcionadas. Son, a juicio de la defensa, exceden un presupuesto fáctico. Aquí el artículo 155, y lo señalé en el Tribunal de Primer Grado, establece varias medidas cautelares personales y establece claramente que podrá imponer el juez una o más para garantizar los fines del procedimiento. Esta defensa, tal como lo señaló en su escrito de apelación, no se opone a la firma mensual que fue decretada por el Tribunal de Primer Grado, toda vez que entiende que aquella es suficiente para garantizar los fines del procedimiento que con los presupuestos fácticos ha venido argumentando y sirven de justificación para la solicitud realizada. Lo que ha dicho esta defensa es que la medida de arraigo, una de aquellas que establece el artículo 155 de nuestro Código de Enjuiciamiento Penal, es demasiado gravosa
Y allí gravosa no lo ha dicho solo en torno, y esto para la querellante, en torno a los supuestos, a la supuesta actividad laboral que eventualmente realiza mi representado, sino más bien en dos hechos irredarguibles. Uno de ellos, la falta de necesidad de cautela, la desproporción y el propio fallo de primer grado que estableció en audiencia que se fijaba como un principio de igualdad entre este imputado y los coimputados. Y allí esta defensa ha dicho, la situación procesal de los coimputados es bastante más compleja que la que hoy día tiene mi representado. Y además, entiende esta defensa que al no tratarse esta audiencia de una solicitud de alzamiento temporal de la medida de arraigo, no está obligado a demostrar ni al querellante ni al Ministerio Público finalmente las motivaciones a nivel personal que tiene mi representado para salir fuera del país. Y en ese contexto se ha circunscrito en una alegación netamente jurídica. Solo hacerme cargo de la participación que ha indicado la representante del Ministerio Público. Vuestra Señoría Ilustrísima ha quedado claro, imagina esta defensa, que todo lo que tiene el Ministerio Público son ciertos antecedentes, una copia de un correo sin respuesta, sin sustento, que sin embargo a juicio del persecutor son suficientes para estimar ciertas responsabilidades o participación de mi representado en lo ilícito. Pero nada dice respecto de, incluso ante esa precariedad, cómo aquello influye derechamente en la imposición de una medida cautelar que, como ha dicho esta defensa y como pretende sostener ante vuestra Señoría Ilustrísima, es más gravosa y desproporcionada a los presupuestos fácticos que concurren en esta causa. Y en ese contexto, nuevamente, vuestra Señoría Ilustrísima, solo para terminar, solicito que, en definitiva, entendiéndose garantizados los fines del procedimiento, medidas para las cuales están establecidas las medidas cautelares personales del artículo 155, solamente se mantenga aquella que ya impuso el Tribunal de Primer Grado o lo que vuestras señorías ilustrísimas en derecho estimen, sin embargo revocándose expresamente aquella que dice relación con el arraigo. Muchas gracias. Tiene la palabra el Ministerio Público. Señoría, ¿no le ha señalado el colega defensor al tribunal, a esta ilustrísima corte, cuál es el arraigo que tiene el señor Sebastián Dávalos Bachelet? Su señoría lo ha dicho el Ministerio Público, lo puede aseverar. El señor Sebastián Dávalos Bachelet no tiene ninguna actividad lucrativa en territorio nacional, su señoría. Por lo tanto, no da seguridad, su señoría, los constantes viajes que ha señalado el colega defensor, que no lo has podido explicar tampoco, en términos, su señoría, de la vuelta y la seguridad de concurrencia a las audiencias posteriores, su señoría. El señor Sebastián Dávalos no estaba formalizado antes, está formalizado ahora. Su señoría acaba de ser presente también y lo va a señalar el Ministerio Público en relación a las preguntas que había hecho anteriormente esta ilustrísima corte el señor ministro Vázquez. Su señoría acaba de ser presente que cuando se pagó la primera factura, su señoría, de Graneles, su señoría Cabal, al otro día el señor Sebastián Dávalos aparecía cobrando una factura. Su señoría, cuando se pagó una de las facturas de octubre, solamente para hacer mención a algunas, el señor Sebastián Dávalos aparece depositando, luego de eso, 8 millones en efectivo. Y lo aparece depositando él mismo por caja. Entiende su señoría el Ministerio Público que los antecedentes tenidos en cuenta por el tribunal dan por acreditado, su señoría, la necesidad de cautela del imputado y la participación también en los mismos. Solicita se confirme la resolución. Brillante, sus últimos 3 minutos. Gracias. La abogada fiscal. Reitero mi petición. Bien. Se dan por terminados los alegatos. Le va a hacer una consulta al ministro Vázquez respecto a... Una sola pregunta para que no se colapsen. El señor defensor ha atendido lo que yo he escuchado de la señora fiscal y del señor querellante. Y también lo que yo puedo vislumbrar del escrito de apelación, que lo tengo en mi poder y que lo he leído, en el sentido de que al momento de solicitar la baja de intensidad de las medidas cautelares, implícitamente está cuestionando la concurrencia de los acápites A o B del artículo 140 del Código del Ramo, porque también la fiscal ahora me acaba de acotar algunas facturas como para poder dar una mayor confirmación a la existencia del delito. Así es, vuestra señoría. Porque en su escrito veo elementos del tipo penal, ausencia de perjuicio y otro tipo de expresiones que se refieren a eso. Y la letra B también respecto de participación, ahí se dio cuenta, bueno, por lo menos se da cuenta en el escrito y también en las alegaciones que se sostuvieron en el Tribunal de Primer Grado. Su señoría esta parte entiende, y así lo ha dicho en sus alegaciones, de que las
facturas y correo electrónico de los que habla el Ministerio Público jamás dan cuenta efectiva de que efectivamente mi representado hubiese concurrido por ese hecho a formar parte, digamos, de los perjuicios que finalmente se provocaron a la querellante, su señoría. Además, lo establece el propio recurso. Establece el Ministerio Público una cantidad de dinero que es irrisoria. Ya, sí, fue respecto del solamente una perjuicio. pregunta puntual. Muchas gracias. Señora. Bien, el tribunal va a dar a conocer el resultado de la audiencia a las 14 horas. Gracias. Muchas gracias, vuestra señoría ilustrísima.